Gracias. Vamos a continuar entonces con el Congreso de Mujer, Violencia e Inquisición. Y tengo que confesarles, hablando de Inquisición, que me hace muchísima ilusión presentarles a la doctora María Jesús Zamora Calvo, una mujer a la quien yo admiro, una mujer a quien considero amiga, pero la admiro por muchísimas razones. Y es un gran honor poder presentarla hoy. María Jesús Zamora Calvo es profesora titular de Literatura Española en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación se encaminan hacia el estudio de tratados de magia y los manuales de inquisidor, siglos XVI y XVII. El cuento inserto en este tipo de libros y las tecnologías y la investigación literaria. Entre otros, es autora de los libros En sueños de razón, el cuento inserto en tratados de magia, siglos XVI y XVII, y Artes Maleficorum, brujas, magos y demonios en el siglo de oro. Editora de los volúmenes Espejo de brujas, Mujeres transgresoras a través de la historia, Japón y España, Acercamientos y desencuentros, La mujer ante el espejo, Estudios corporales, Un alarido entre cristales, Ensayos y lecturas sobre Antonio Gamoneda y Brujas de cine. Ha publicado la obra de don Juan Manuel, Gaspar Navarro, Martín de Castañeda, Pedro Ciruelo, etc. Ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas como Boletín Hispanic, Edad de Oro, Archivium, etcétera, etcétera, etcétera. En la actualidad lidera nuestro grupo de investigación y también hoy nos va a hablar de Catalina Mateo, entre el imaginario y la subsistencia, ante el Tribunal de Toledo. Gracias. Muchas gracias. Aprovecho de nuevo esta oportunidad para agradecer una vez más a la doctora Marta Mateo, directora del Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard University, a todo su magnífico equipo, el trabajo tan detallado, tan profesional que habéis realizado para que hoy este encuentro se pueda materializar, y muy especialmente a Sonia Pérez Villanueva, mi amiga, por tantos desvelos, tanta profesionalidad y tanto ejemplo que supone en mi vida y en la de tantos alumnos y tantas personas. Es una mujer realmente maravillosa e increíble, y yo me siento muy orgullosa de tenerla no solamente como colega, sino como amiga. Después de haber escuchado a Beatriz Monco, es inevitable que os aburra. Es una mujer, una profesora fascinante, como habéis podido notar, comprobar, por todas las preguntas que ha suscitado. De ahí que, lo siento mucho, haré lo que pueda en la medida de lo posible, pero me va a ser bastante difícil lograr atrapar su atención. Voy a intentarlo. En estos momentos me voy a centrar en una mujer, Catalina Mateo, una mujer un poco mayor. ¿Quién es ella? ¿Dónde vivió? ¿Qué hizo? ¿Por qué es una protagonista en un congreso como este? La bruja hispánica, especialmente la de la Edad Moderna, se forjó a partir de unas singularidades que la diferencian y la personalizan con respecto a sus colegas, tanto europeas como americanas. Se caracterizó por ser un agente malévolo, dedicado especialmente al asesinato de niños de corta edad. Poseyó la extraordinaria capacidad de ingresar en aposentos a través de ventanas, puertas o pequeñas grietas. Dispuso también de asombrosos poderes metamórficos, capacidad de volar, espantar a los hombres, apagar la luz de los hogares, orinar en las casas ajenas, destrozar cosechas, todo un cúmulo de estereotipos provenientes de la antigüedad y que cuajaron como nunca en esta época, en la España de los siglos XVI y XVII.
En el fondo, no fue más que una víctima de un destino trágico, al que inevitablemente estaba condenado por el hecho de ser mujer, vieja y viuda. Esto es lo que le ocurrió a Catalina Mateo, a la que 16 testigos le acusaron de haber matado a 4 o 5 bebés de la zona. En esta conferencia deseamos poner el foco de atención en este caso para abordar el tema de la marginación al que la edad, la soledad y el desamparo somete a la mujer castellana del siglo XVI, el miedo que la vejez provoca a la sociedad de este momento y los mecanismos que ésta articula para librarse de ellas. ¿Quién fue Catalina Mateo? Es un caso que tenemos recogido por la Inquisición, el Archivo Nacional, Histórico Nacional en Madrid. Es un proceso que afortunadamente le tenemos íntegro, consta de unos 154 hojas, se encuentra digitalizado en Internet y directamente con meter el título automáticamente sale en el archivo Pares, que es el archivo que está gestionando en España toda la documentación de archivos. Este es el comienzo y luego ven que la letra es bastante legible. Ahora no. Es al comienzo, solamente son las 6 primeras hojas. El resto volvemos está escrito bajo una caligrafía muy rápida, muy inquisitorial. Lo sabemos las personas que nos dedicamos a los procesos. En este proceso, Catalina Mateo, viuda, vecina del Casar, de edad de 50 años. La asignatura del proceso es Archivo Histórico Nacional, rama Inquisición, legado 91, expediente 1. Esta conferencia va a ser publicada en el monográfico que a principios de noviembre saldrá publicado en Internet, en Open Access, es Edad de Oro, Revista de Filología Española. Se encuentra incluida dentro del repositorio de la Universidad Autónoma de Madrid de acceso en abierto y ustedes podrán disponer tanto de la versión escrita como la versión online, que es idéntica. Una costará 10 euros y la otra es gratuita, ya saben. No estamos para gastar dinero en estos momentos, sino para ahorrar espacio. Pues en este proceso se dice que Catalina Mateo fue detenida por el Vicariato de Alcalá, junto con Juana la Izquierda. Se llamaba así por ser zurda. Era la mano del diablo. Se bendecía con la derecha, se escribía con la derecha. Aquellas personas que eran zurdas estaban vinculadas con el diablo. Ya nos está indicando una de las características de esta señora. Y la tercera es Olaya Sobrino. Los vecinos tenían recelo hacia ellas por el hecho de ser viudas y vivir solas, carecer de protección masculina e intentar sobrevivir gracias a los conocimientos y destrezas que la vida y la cultura oral les había proporcionado. Despertaban todo tipo de suspicacias, por ello se las condenó por ser responsables de la muerte de los niños que ocurrieron en esa zona. Todas fueron sometidas a tormento y ante la violencia sufrida Catalina reconoció ante el pueblo lo que ellos querían oír. Dijo que era verdad que podía haber 4 o 5 años que Olaya Sobrino le había dicho que si quería ser bruja, ofreciéndole que el demonio tendría con ella acceso torpe y que era buen oficio. Resulta curioso que no fuera ella la que acudiera a estas mujeres, a sus comadres, a pedirles entrar en su cónclave, sino que tanto Juana como Olaya, viudas y 20 años mayores que Catalina, aprovecharon el momento de fragilidad en la que sabían, por propia experiencia, que se encontraba,
para ofrecerle un modo para vivir ciertos encuentros sexuales que ellas mismas califican de torpes, como sinónimo de bellacos y bajos. ¿Por qué ser bruja era considerado buen oficio? En una sociedad puramente patriarcal, en la que la mujer, desde que nace, tiene que estar bajo la autoridad de un hombre, padre, hermano, hijo, marido, cuando una mujer enviudaba y ya disponía de cierta edad, y para colmo de males era pobre, forastera y tenía alguna enfermedad, se encontraba en una situación de indefensión y desprotección, ya que en la mayoría de las ocasiones los hijos no se hacían cargo de ellas por el coste que suponía. Ténganlo en cuenta aquellas personas que tengan hijos, ni se esfuercen. La sociedad las excluía, arrinconándolas y discriminándolas. Además, eran mujeres que empezaban a sentir los primeros síntomas de demencia senil. Disponían de mal carácter, eran refunfuñonas, maleducadas, como si la vida les debiera todo lo que carecían. Parecían incluso vivir en un mundo aparte, desconectadas de la realidad, con horarios que no se ajustaban a los normales. Ya sabéis que las personas, a medida que van cumpliendo años, no necesitamos dormir más tiempo. De ahí que nuestros horarios se ajusten a nuestras exigencias y no a las de la sociedad. Quevedo escribió un soneto sobre las diferentes etapas por las que pasa la mujer. Cito. Se titula La edad de las mujeres. De 15 a 20 es niña, buena moza de 20 a 25 y por la cuenta gentil, mujer de 25 a 30, dichoso aquel que en tal edad la goza. De 30 a 35 no alboroza, mas puédese comer con sal y pimienta, pero de 35 hasta 40 anda ya en vísperas de coroza. A los 45 es bachillera, ganguea, pide y juega del vocablo, cumplido los 50 da en santera, y a los 55 echó el retablo, niña, moza, mujer, vieja, hechicera, bruja y santera, se la llevó el diablo. Vean en qué lugar están ustedes. Yo ya me acerco. Estas ancianas pobres y abandonadas solían tener un contacto más estrecho entre ellas. Ante una situación de desamparo, de desprecio y aislamiento, frente al impulso natural de supervivencia, lo que hacen algunas de estas mujeres es potenciar, en la medida de lo posible, una fama que las marque como brujas. De esta manera, su sola presencia inspiraría miedo a sus convecinos, acudirían a ellas con un cierto respeto para proporcionarles protección, remedios, uniones, amor, dinero, salud. Ellas mismas hacían propios los estereotipos que caracterizaban a las brujas, atribuyéndose unas capacidades mágicas que de las que sin duda alguna carecían, pero que les permitía jugar con dicho engaño para vivir con cierta holgura. Por ello, tanto Juana la Izquierda como Olaya Sobrino convencieron a Catalina Mateo para hacerse bruja, ya que gracias a ello tendría ropa, comida y bebida en abundancia. El mismo Castañeda reconoce, y cito, por experiencia, vemos cada día que las mujeres pobres y clérigos necesitados y codiciosos, por oficio, toman de ser conjuradores, hechiceros, nigrománticos y adivinos, por se mantener y tener de comer abundosamente. Fin de la cita. La necesidad premiaba, y simplemente Catalina se dejó llevar. Ser lo habéis, aunque no queráis, le dijeron. Hasta que una noche Juana la llamó y las tres se reunieron en casa de Olaya. Allí apareció, cito, el demonio en figura de cabrón. Y él se había echado carnalmente con todas tres en presencia de todas. Fin de la cita. La orgía ya se había materializado, siendo uno de los mitos en torno a la brujería que más se difundieron en todo el occidente. Sin embargo, el sexo con el diablo no siempre estaba unido al placer, no se piensen ustedes.
En otra ocasión, Catalina confesó ser víctima de una violación, cito, que de allí a pocos días el diablo cabrón había ido una noche a casa de la dicha Mateo y hallándola acostada, la había forzado y tenido cuenta carnalmente con ella. Fin de la cita. Cito el proceso de Catalina. Incluso reconoce haber mantenido sexo con el demonio en las propias cárceles del vicariato de Alcalá. Una mujer en esta época solo era atractivo a los ojos de los hombres mientras estuviera en edad fértil, es decir, mientras fuera joven y lozana y pudiera concebir hijos. En cuanto le llegaba la menopausia, se convertía en un estorbo social al que se arrinconaba en su propio hogar. Cito de nuevo a Castañeda. Es más, son de mujeres viejas y pobres que de mozas y ricas. Como después de viejas los hombres no hacen caso de ellas, tienen recurso al demonio, que cumple sus apetitos, en especial si cuando mozas fueron inclinadas y dadas al vicio de la carne. Fin de la cita. Ciertamente la mujer seguía teniendo deseos sexuales que ya su marido no le ofrecía. Ante esta situación y beneficiándose del tópico de la vagina dentada, se convirtió en maestra de jóvenes e inexpertos donceles que no tenían que llegar vírgenes al matrimonio. Si querían mantener su miembro viril, debían consumar el sacramento ya experimentados y duchos en el sexo. Lo que hacen estas mujeres es convertirse en maestras y librarles del peso del tópico de la vagina dentada. Se decía que la mujer virgen tenía en su vagina unos dientes gracias a los cuales comía el miembro viril de aquel hombre virgen que consumaba con ella el matrimonio. En esto se basaron los hombres para decir no tenemos que llegar vírgenes al matrimonio, totalmente. Y en esto se basaron las mujeres maduras para decir vale, pues me voy a beneficiar. Cuando los años iban ajando el cuerpo de la mujer, ésta recurría a masturbarse, para lo que solía utilizar lo que más a mano tuviera, la escoba. De ahí que Remy consideraba, y cito, todos aquellos que han mantenido un comercio sexual con íncubos o súcubos declaran unánimemente que resulta difícil imaginar o describir cosa más repugnante e ingrata. Por lo que respecta a las brujas, estas declaran que los órganos viriles de los demonios son tan grandes y duros que resulta imposible introducirlos sin un dolor atroz. Fin de la cita. Hablaba del palo de la escoba. Digo yo, tampoco... Para sellar el pacto del demonio, el cabrón requirió a Catalina algo de su cuerpo y ella le ofreció una uña de la mano derecha. ¿Por qué una uña? Al ser una parte dura de naturaleza córnea que nace y crece en las extremidades de las manos, que le daba carácter simbolizaba el engaño y el hurto. Este pacto era fundamental para la brujería, ya que le daba un carácter herético y por el cual ella estaba sujeta a la jurisdicción de la Inquisición. Consistía el pacto demoníaco en renegar de Dios y establecer un vínculo con Satanás, a cambio de diversos favores mundanos, y existía de dos tipos, el expreso y el implícito. Generalmente la bruja, el que firmaba era el expreso. Catalina Mateo era consciente del peligro que su vida corría si confesaba haber tenido algún pacto con el diablo. Por ello, en la declaración que realizó ante el vicario de Alcalá, niega, cito, haber tenido otro pacto explícito ni tácito con el demonio más del que había dicho. Fin de la cita. Quitando importancia al hecho e intentando con ello rebajar la condena a la que iba encaminada. Confesó también que para completar la unión salieron volando por la ventana en busca de criaturas y diciendo, de piga con la ira de Santa María. Cecilia López Ridaura es especialista en esta frase y la tiene analizada prácticamente en gran cantidad de sus investigaciones. En la bibliografía que recojo aparece el estudio más específico sobre una frase
muy recurrente tanto en brujas hispanas como en no hispanas. Fueron 17 los testigos del Casar. El Casar es una pequeña ciudad muy cerca de Guadalajara, cerca de la frontera con Madrid. Es una ciudad, sobre todo en invierno, teñida por espesas nieblas, espesas y muy pesadas nieblas. Pues fueron 16 testigos de esta zona los que, llenos de recelo, acusaron a Catalina Mateo de bruja, ya que en dicha villa de 4 años a esta parte habían muerto 4 o 5 criaturas de muertes violentas, que era imposible haberlas hecho sino brujas. ¿Qué pasó? El infanticidio era un delito que se impugnaba a brujas especialmente a brujas ibéricas. En el caso de Catalina Mateo, bajo tortura, ella misma confesó que habían entrado por una ventana a las 12 de la noche y echado sueño a los padres con unas dormideras y otras hierbas puestas debajo de la almohada. Les habían sacado una niña de la cama, a la que sometieron a varias torturas como quemarla las nalgas, quebrantarle los brazos, ahogarle, hechos que provocaron la estupefacción, la repulsa y el odio hacia este sector de la población, el de las brujas o supuestas brujas, que había que castigar por el daño y el mal que ocasionan. Uniendo el binomio muerte y bebé, la masa se exaltó y se unió irracionalmente contra quien supuestamente lo había ocasionado. Si su mirada se dirige hacia una anciana, viuda, forastera y sola, lamentablemente ésta queda condenada. Se trata de un linchamiento público hacia quien despierta temor al no estar bajo el auspicio de ningún hombre. Este imaginario colectivo lo hace propio Catalina y confiesa lo que la Inquisición quiere oír. Es consciente que con ello está irremediablemente condenándose, pero no quiere ser sometida al daño físico de la tortura. Entró en un bucle de declaraciones a cual más cruentas, con el propósito de que cesara el tormento que su cuerpo estaba sufriendo. Así reconoce hechos como: otras noches, untándose en casa de dicha Olaya y en compañía de dicho cabrón, habían ido a otra casa y ahogado a un niño y arrancándole sus vergüenzas, y después a otras 2 casas en diferentes noches y ahogado otras 2 criaturas, y que sola una vez habían invocado al demonio diciéndole: «Demonio, ven aquí». En otro momento dijo que, habiéndose desnuda en cueros y descabelladas, tanto se fueron a casa de un boticario que vive en el Casar. En esta ocasión también les acompañó el diablo en forma de cabrón, quien les llevó por el aire y les ayudó a entrar por una ventana baja. Sacaron las 2 de ellas un niño que tenían los padres en la cama y le mataron y ahogaron a pellizcos, y primero que le pellizcasen, le hayan ahogado apretándole las arcas con las 2 manos, y hecho esto, le tornaron a meter en la misma cama. Padres que duermen con sus propios hijos en la cama. También recordó que habrá 3 o 4 niños, poco más o menos, o 4 años, poco más o menos, que habiéndose juntado en dicha casa, todas 3 y habiéndose desnudado, estando yo con ellas en compañía del dicho demonio en figura de cabrón, se fueron a casa de Juan García, de profesión herrador. Estando un niño en la cama se le sacaron, y todas juntas le ahogaron por las arcas y le quebraron los pies y los brazos, en las vergüenzas le arrancaron. Hecho esto, dejaron al niño en un rincón del aposento y se fueron cada una, y el demonio con ellas. Estos asesinatos quedaron ratificados por testigos del proceso contra Catalina Mateo. Los asesinatos existieron. Ellos, los testigos, se dice, ellas son los que los testigos entran en detalle de los crímenes acusados por estas mujeres. En una ocasión pidió Catalina, una vecina, que le prestara un poco de harina. Esta se negó, algo que levantó el miedo al marido, ya que tenían un niño pequeño y especialmente guapo. Por la noche oyeron ruido en el tejado y se sumieron en un profundo sueño.
Al despertar encontraron a su hijo muerto cerca de la chimenea, quebrados los brazos y por los riñones, torcidos los rostros y arrancadas sus vergüenzas, y hecha otras muchas crueldades en él, que era para quebrar el corazón. Los métodos utilizados para los infanticidios se basaban en pellizcar, morder, mutilar o golpear brutalmente a los niños. Prácticas también documentadas en los procesos contra otras mujeres de la zona acusadas de ser brujas. Desde mediados del siglo XVI, en el triángulo que va de Cuenca, Guadalajara y Alcalá de Henares, se desató una obsesión en torno a las brujas. Esta psicosis fue impulsada en gran medida por un aumento en la muerte de niños pequeños, que aparecían asfixiados y con moratones en el cuerpo. La causa, como ya ustedes pueden darse cuenta, es más que obvia, como posteriormente trataremos, pero la sociedad tenía que buscar un culpable al que responsabilizar del dolor ocasionado, y quién mejor una bruja para acusarla de infanticida. Incluso la propia Iglesia contribuyó a potenciar este miedo, tanto en los sermones como en los pregones públicos, en los que se animaba a denunciar cualquier comportamiento que no se ajustara a la norma social. La caza de brujas llegó a esta zona para vigilar y encorsetar más a la sociedad en aras de una supuesta protección de sus hijos. Al comprobar que la misma jerarquía eclesiástica reconocía la existencia de brujas, cundió el pánico entre los vecinos, que ya de por sí creían en ungüentos, vuelos, aquelarres, pactos demoníacos, destrucciones de campos, es decir, todo un imaginario colectivo proveniente de tiempos remotos. El 20 de junio de 1519 se registra la primera denuncia en la que una tal Juana, vecina de Villalba de Huate, actual Villalba del Rey, achaca a las brujas de haber matado a una de sus hijas hacía 16 años y haberlo intentado con otra recién nacida. Esta acusación tomó más cuerpo cuando al poco tiempo apareció muerto el hijo del carpintero Sancho de Francos, con contusiones y claros signos de violencia. Estos dos casos dieron inicio a todo un fenómeno de persecución hacia cualquier mujer mayor, viuda, que conociera los remedios que ofrece la naturaleza, remendara faltas de virginidad, ayudara a virilidades desmayadas, uniera amores prohibidos, en definitiva, sobreviviera, mal que pudiera, en una sociedad en la que la arrinconaba al considerarla inútil y fea. Tal fue el miedo propagado que no hubo día que no se diera alguna delación. María Martínez de la Canal, ama del inquisidor, también denuncia la muerte de uno de sus hijos. Mateo Muñoz Turnidor aseguró que las brujas le habían asesinado a 2 de sus hijos, que despertaron llenos de contusiones. Teresa López aseguró que la Illana era bruja y que había asesinado a un gran número de criaturas. Inés López también ratificó la existencia de mujeres viejas y asesinas. Pedro Vidal acusó de nuevo a la Illana de utilizar el cuerpo de su hija para hacer ungüentos en Cuaresma. En ese mismo periodo litúrgico, la mujer de Francisco de Yanguas confesó que el lunes santo, encontrándose sola en casa, llamó a su puerta a una anciana para pedirle fuego. A la mañana siguiente su hija apareció sin vida. Juan de Yorque, calcetero, testificó que una noche pusieron a su hija de 6 meses a dormir al lado de la madre, en uno de los laterales de la cama, y que cuando despertaron la encontraron muerta. Quitería Martínez acusó a la Lorenza de ahogar a un niño extranjero al que estaba arrinconando. Y así sucesivamente, día a día, un caso, otro caso, descrito con una enorme crueldad cómo encontraban a esos pobres niños. Las muertes de niños de corta edad en Castilla fueron tan frecuentes en esta época que incluso los inquisidores del Tribunal de Cuenca abrieron un expediente especial para estos casos en 1519. ¿Pero qué había detrás de tantos fallecimientos de niños, especialmente en esta época y en esta zona? Los infanticidios no eran otra cosa que un medio de control de la natalidad,
ejercido de forma consciente o involuntaria por sus propios padres. María Monja, más conocida como Lorenza, acusada también por bruja en la Inquisición, en su defensa argumenta que la causa de tanto infanticidio es la pobreza en la que viven sus padres, algo que les empuja a beber vino para mantenerse calientes. Algunas veces las madres beben más de la cuenta, se acuestan borrachas sobre sus hijos y sin darse cuenta los asfixian. Se pone como ejemplo ella misma, confesando que en una boda bebió más vino del que era menester. Se quedó dormida junto a su hijo recién nacido y si no llega a ser por su marido quien la despertó airadamente, lo hubiera ahogado, ya que sin querer había metido su codo en la boca del pequeño. Esta era una de las formas más utilizadas para deshacerse de aquellos hijos que por los motivos que fueran no se los quería. Por ello, al despertar, los encontraban amoratados, llenos de contusiones, con sangre en la boca, nariz y oídos. Datos revelados de los procesos nos indican que las mujeres ibéricas, especialmente aquellas que viven cerca de las viñas, les gustaba el vino, mujer, vieja y vino. Por ello, sus vuelos nocturnos y después de asesinar a los más pequeños de las casas, daban buena cuenta de las cavas y bodegas que en la vivienda había. La misma Juana la Izquierda declaró que en invierno, cuando las noches eran más largas y frías, bebían en aquellas despensas donde se guardaba el vino. María Manzanares y Ana Niebla, vecinas de Miraflores de la Sierra, en la Sierra Norte de Madrid, confesaban haber terminado con 3 tinajas de vino en Tor de Laguna. Otra de las razones que podrían explicar el alto número de infanticidios que se producían en esta época está relacionado con los malos tratos que sufrían las mujeres a manos de sus maridos. Algunas, por venganza, dejaban de amamantar a sus hijos, pensando que a través de los descendientes de ese individuo podían resarcirse del daño recibido. Una vez más, el mito de Medea puesto encima de la mesa. En otras ocasiones, los golpes recibidos y el estado de ánimo de la madre influían en la calidad de la leche. Os estoy pasando imágenes en torno a la brujería. Una crianza poco amorosa, en suma, era juzgada como causa de algunas muertes infantiles que los mismos protagonistas de los hechos. También las madres intentaban deshacerse de aquellos niños no deseados o frutos de una violación. La venganza también está presente en las denuncias que los hijos realizan contra sus propias madres, acusándolas de ser brujas. De pequeños habían recibido malos tratos por parte de su progenitora y como represalia hacia ellas habían acudido a la Inquisición para quitárselas de en medio. La mala alimentación, el retiro prematuro del pecho, la crianza descuidada e indiferente, en suma, se encargaban de provocar abundantes fallecimientos por inanición, por deshidratación o por la falta de atención que los recién nacidos requerían. Sin obviar el clima, las enfermedades que se propagaron en dicha época. Todo ello también unido al alto coste que suponía criar a un hijo, responsabilidad que recaía especialmente en la madre, lo que suponía una sobrecarga que no todas estaban dispuestas a asumir. Que el infanticidio fuera una práctica generalizada no quiere decir que se aceptara sin más. Los padres, independientemente del instinto que tuvieran ante la muerte de un hijo, siempre buscan un culpable. Y en esta sociedad, donde el miedo calaba en todos los órdenes, las brujas se convirtieron en responsables de una situación que no habían provocado. Aquellos padres que eran conscientes del delito cometido, si éste se había provocado en secreto, tan solo tenían que confesarlo, ya que desde el punto de vista eclesiástico era considerado como un simple descuido. Con ello, la culpabilidad que podían sentir quedaba un tanto diluida. Pero volvamos a nuestra Catalina Mateo.
Cuando corrobora la veracidad de lo confesado ante el vicario de Alcalá, este remite el caso, junto con Olaya Sobrino y Juana de la Izquierda, a la Inquisición de Toledo. Cuando estas tres llegaron allí, pidieron misericordia y Catalina manifestó que era mentira todo lo que había declarado en Alcalá, que lo hizo para no ser sometida a tortura. El inquisidor de Toledo manda una delegación al Alcázar, quienes atestiguan que sí que hubo asesinatos de niños en los días y de las personas y en las familias que Catalina había testificado. Ante estas pruebas y estos testimonios, los inquisidores se limitaron a castigarlas a salir en el auto de fe celebrado el 9 de junio de 1591, al que asistió el propio Felipe II. Cito: sustancióse su causa y votóse, auto con coraza, levi, 200 azotes y reclusa por el tiempo que pareciere. Catalina no es más que un chivo expiatorio al que culpabilizar de unos asesinatos de los que no era responsable. Es una mujer madura, solitaria, huraña, desconfiada, posiblemente marcada por los trastornos psicológicos causados por el alcoholismo, desorientada por la ansiedad y el aislamiento que sufre, que decide vestirse de bruja para sumergirse en un plano imaginario que infunda respeto, miedo y recelo a la sociedad. Hasta los inquisidores se dieron cuenta del universo irreal en el que vive. Saben que no es una asesina, sino una mujer arrastrada por un destino que ni ella podía eludir. Una superviviente en un mundo donde ya se había convertido en un estorbo molesto e inservible, víctima, en definitiva, de su propia edad. Muchas gracias.